Un saludo a todos ustedes, bienvenidos nuevamente a este video. Que el Señor Jesucristo siempre esté con ustedes, les proteja y les guíe. Este es un video de edificación espiritual con la palabra de Dios. Vamos a leer del Evangelio de Juan, capítulo 4, Jesús y la mujer samaritana, porque este relato contiene muchas enseñanzas espirituales para el día de hoy, de lo que estamos viviendo también. Y es necesario entender el texto en la historia real, comprenderlo, y de ahí extraer las enseñanzas eternas. Comencemos. Juan capítulo 4, a partir del versículo 3. Jesús y la mujer samaritana. Juan 4, a partir del versículo 3. ¿Qué nos dice el versículo 3? Dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Podemos apreciar en los primeros versículos, podemos apreciar que Jesús camina hacia Galilea. Dice, de Judea a Galilea. Y se sienta en el pozo de Jacob. Ahí podemos ver también un mapa de Israel en los tiempos de Jesús. La flecha azul nos indica el recorrido que hizo desde Judea hasta la ciudad de Sicar, en la región de Samaria. Y arriba en la estrella roja está la región de Galilea, donde era su destino, de donde él venía, era Galileo, donde él se crió. Ahí estaba Nazaret, Caná, Cafarnaún. Hacia allá iba y pasó por el territorio de los samaritanos. Y dice la palabra de Dios que él se cansó y se sentó en el pozo de Jacob. Y era como la hora sexta. Debemos comprender que la hora sexta, según la medición judía, corresponde a las 12 del día de nuestra medición. Y en estas regiones desérticas y de mucho calor, nuestro Mesías se cansó y se sentó en el pozo de Jacob. El pozo, el cual había construido el patriarca de los israelitas, Jacob, que fue llamado Israel, de donde descendían las 12 tribus. Entonces el pozo tenía muchos siglos y abastecía de agua siempre. Era una buena fuente de agua. ¿Qué nos enseña este primer versículo? Que nuestro Señor Jesucristo posee las dos naturalezas, humano y divino, a la vez. Por eso Él se cansó, porque era humano. Por eso Él también sufría dolores.
también tenía sed, también necesitaba alimentarse, porque Él era el Verbo encarnado en un cuerpo humano. Esto nos enseña a nosotros que cuando estamos en nuestras oraciones personales, debemos decirle todas las cosas, nuestras debilidades, nuestras angustias y nuestras necesidades en oración a nuestro Padre Dios. Porque Jesús, como es Dios, Él estuvo en este cuerpo y conoce muy bien nuestras debilidades y necesidades y nos comprende para podernos dar la justa salida. Así que la oración también debe ir en que que Él nos comprende a nosotros como seres humanos, porque Él también fue ser humano. Continuando, en el versículo 7 nos dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Aquí vemos otra parte, la historia siguiendo la historia, que Jesús le pide agua a una mujer samaritana que va a sacar agua del pozo. Y ella se sorprende. ¿Por qué se sorprende? ¿Por qué me pides agua? Tú siendo judío y yo siendo samaritana. Y el apóstol Juan, que escribe este evangelio, dice: porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Por qué no se trataban entre sí los judíos y los samaritanos? Los samaritanos eran de la región del norte de Israel, de Samaria. Porque hace muchos siglos atrás, cuando Israel fue invadido por el imperio asirio, 10 tribus del norte de Israel fueron deportadas. Y el imperio asirio pobló toda esa región del norte de Israel con personas de todos los países dominados por su imperio. Entonces, los judíos no consideraban puros a los samaritanos, o sea, puros, judíos puros, descendientes de Abraham, porque se habían mestizado, se habían mezclado con otras razas. Entonces los miraban en menos, e incluso no los dejaban ir a adorar al templo judío de Jerusalén, sino que ellos adoraban en el monte en Samaria, en el monte Gerizim. Además también, el hecho que un hombre, un varón, conversara con una mujer públicamente, al aire libre, en los tiempos bíblicos no era muy bien visto. Entonces, ¿qué nos enseña esta parte de la historia? Que a nuestro Señor Jesucristo no le interesó la condición de mujer de ella. Le dirigió la palabra, la valoró, la tomó en cuenta. No le interesó los prejuicios de que no debían conversar varón y mujer al aire libre, públicamente. Eso nos enseña que Jesús valora a la mujer, que Jesús no discriminó a la mujer. La vio como a igual a quien tratar. Y eso lo vemos en los evangelios
y en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que Él se rodeó también de varones como de mujeres. Debemos aprender que nuestro Señor Jesucristo valora a la mujer. Además, a nuestro Señor Jesucristo no le interesó que ella fuera samaritana y él judío. No le vio el mestizaje de ella. No la discriminó por su raza o por ser mestiza. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña Jesús a nosotros que no debemos ser discriminatorios por raza, por mestizaje, por mezcla. Todos somos iguales ante Dios. Tampoco ser xenófobo, que por ser de otro país o de otra región lo miremos en menos o no es digno la persona para tratarla. Tampoco Jesús da lugar al clasismo, en donde alguien, porque posee o tiene una posición social distinta a otro, lo mire menos o lo deba mirar muy hacia arriba. Al contrario, nuestro Señor Jesucristo nos enseña que somos todos iguales ante Dios. Y debemos aprender eso. Continuando, vamos a seguir leyendo desde el versículo 10. ¿Qué respondió Jesús ante que ella se sorprendió porque le hablaba? Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? ¿Cuál es la conversación que hay entre la mujer samaritana y nuestro Señor? Nuestro Señor le responde y le dijo, a donde vio que se sorprendió, porque la trató bien y la trató como a igual. Y él le responde: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías a él y te daría agua viva. ¿Qué está tratando de decir Jesús? Primeramente, literalmente en los tiempos de Jesús, el agua viva es el agua de los manantiales, es el agua que corre por los ríos, es el agua que lleva la vida, no es el agua estancada en las piscinas, en los charcos, sino el agua que está circulando, que da vida, que sirve para beber, sirve para regar los cultivos, el agua del río, de los manantiales, de las cataratas, el agua que está en movimiento en la naturaleza. Ese es literalmente el agua viva. Pero aquí se está refiriendo nuestro Señor cuando dice: si supieras quién te dice dame de beber, Él está diciendo: si supieras quién soy, tú le pedirías agua viva. Él le está hablando en el sentido espiritual. Pero ella dice: Señor, tú no tienes de dónde sacarla, el agua viva. Ella lo vio: ¿de dónde va a sacar agua él? El pozo es hondo. Pensó que ya era agua terrenal. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que construyó este pozo, del cual por generaciones han bebido él y sus ganados? ¿Qué nos enseña hasta aquí
estos versículos en este texto? Primeramente, que nuestro Señor le está hablando en el sentido espiritual. Y la dama, la mujer samaritana, lo está tomando por el sentido terrenal, material. Con esto nos enseña nuestro Señor que también nosotros somos carne y espíritu. No solamente cuerpo de carne y hueso, tenemos un espíritu y tenemos necesidades espirituales. Y lo compara con la sed. Sigamos. En el 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahí le está diciendo y enseñando a la dama samaritana que hay diferencia entre lo espiritual y lo terrenal. Cualquiera que bebe del agua del pozo ahí donde están, va a satisfacer su sed terrenal, la sed del cuerpo. Y luego va a tener que ir a buscar constantemente agua porque necesitamos constantemente agua para poder existir y vivir. Y él le hace la diferencia que cada vez va a tener sed. Pero el agua que yo te estoy ofreciendo, el que la bebe, nunca más va a volver a tener sed. ¿Por qué? Porque él le está ofreciendo una satisfacción espiritual. Compara la sed terrenal con la necesidad espiritual del hombre. Y él la satisface. ¿Con qué? Aquí lo dice. El que bebiere del agua que yo le daré de él, no tendrá sed jamás, porque va a satisfacer su necesidad espiritual. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y aquí se refiere que salte para vida eterna. En Juan 7, 38, 39 nos explica nuestro Señor Jesucristo en la fiesta de los tabernáculos, leyendo Juan 7, 38 y 39, nos dice, en la fiesta de los tabernáculos, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Estos ríos de agua viva es el Espíritu Santo habitando en el cristiano. Pero aún no había llegado esa bendición. ¿Por qué? Porque Jesús no había sido glorificado. No había cumplido su misión, morir en la cruz, estar 3 días en el sepulcro, resucitar, presentarse vivo durante 40 días y ascender a los cielos a la gloria del Padre. Y ahí fue glorificado. Y después el día de Pentecostés se derramó el Espíritu Santo sobre los apóstoles y vino la iglesia, y desde ahí en adelante el cristiano es el templo del Espíritu Santo.
Entonces, el Espíritu Santo habitando en el cristiano es agua viva, esa agua de la naturaleza que corre, que da vida a las plantas, a los animales, a toda la tierra. Lo interesante que dice acá, dice que esta agua viva, el que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La palabra clave está que salte para vida eterna. ¿Por qué que salte para vida eterna? Porque al recibir el cristiano el Espíritu Santo habitando en él ya tiene la vida eterna, ha bebido de esa agua y ha satisfecho toda su vacío espiritual, pero él también es una fuente de agua viva, de que él brota para la sed de otros, la sed espiritual. Entonces un cristiano debe llevar a otras personas a beber esta agua que de él brota, para que también se salve y beba esta agua viva de Cristo y se convierta en un cristiano. Continuando, nos dice, continuando, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer. Y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Qué nos enseña esto? Esto nos da una enseñanza que la mujer quería recibir esa agua viva. Y dice lo siguiente, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Ella todavía estaba con el pensamiento terrenal de que el agua viva que le ofrecía Cristo estaba en el pozo. Entonces Cristo se da a conocer contándole y sabiendo toda su historia sentimental de su vida de la dama samaritana. Entonces la dama samaritana le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Ahí ella se da cuenta de que está hablando con una persona espiritual, con el divino. ¿Qué enseñanza podemos sacar de esto? Al igual que la mujer, cuando nos hablan de las cosas espirituales, somos reacios a entenderlas. Siempre entendemos las cosas materiales, las cosas de este mundo. Pero nos es difícil entender los asuntos espirituales, que también los necesitamos.
Por ejemplo, el cariño, el amor, el preocuparse de los hijos, el amar y ser amado, el ser amables. Tantas cosas que son del interior nuestro, que debemos practicarlas en nuestra vida. Pero por las preocupaciones materiales y terrenales de trabajo y de otras preocupaciones, descuidamos los asuntos espirituales que realmente valen en la vida. Los descuidamos y somos reacios a escucharlo. Pero cuando leemos o nos conversan de Cristo, que es el Hijo de Dios, el Mesías, que es el único que satisface todo ese vacío espiritual comparado con esa sed espiritual, ahí reconocemos que necesitamos practicar la espiritualidad que está en nuestro ser. Nuestros padres, dice la mujer, adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén, en el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Qué está diciendo nuestro Señor Jesucristo en esta conversación que está teniendo con la mujer samaritana? Le dice la mujer samaritana la creencia que ellos tenían y cómo practicaban la adoración a Dios en los tiempos de Cristo, que era diferente a los judíos. Le dice ella: nuestros padres adoraron en este monte, o sea, nuestros antepasados, porque los samaritanos adoraban a Dios en el monte Gerizim. Y vosotros, por los judíos, decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar a Dios. De acuerdo al Antiguo Testamento y de acuerdo a la ley mosaica, Dios habitaba en su pueblo en un templo, y ese templo estaba en Jerusalén. Ahí es donde estaba la presencia de Dios en el Antiguo Testamento, de acuerdo a la ley mosaica. Entonces ahí había que ir a adorarle. Por eso Jesucristo le dice: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Él está anticipándole el futuro a decir que no va a interesar dónde se le adore. El lugar no va a ser el importante, donde se le adore al Padre, a Dios. Que no va a ser ni importante ni Jerusalén ni aquí donde ustedes adoran los samaritanos en Gerizim. ¿Por qué? Porque después va a venir el cristianismo con él, el nuevo pacto, en el cual no hay templo para adorar. Por eso le dice: vosotros, refiriéndose a ella como samaritana, adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Entonces también nos enseña aquí
la palabra de Dios que hay un patrón de adoración. Ustedes los samaritanos adoran sin saber, pero los judíos sabemos, y la salvación viene de los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos eran el pueblo donde se le había dado por medio del Antiguo Testamento todos los estatutos para adorar en ese tiempo. Y el Mesías venía de los judíos, la salvación. Entonces aquí nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo lo siguiente, que hay patrones para adorar, que el Señor pone una forma de adoración. Sigamos. En el 23, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. También anticipando a la mujer diciendo va a venir como en el futuro, en cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué hace esta diferencia? Porque en el judaísmo, en el Antiguo Testamento, la adoración a Dios era ritualista, de rituales, de decreto. Esto debes hacer, así debes adorar, debes llevar un cabrito, sin talla, sin mancha, debes asistir al menos unas veces siendo varón al templo, debes ofrecer animalito en holocausto y una serie de rituales. Así estaba en la antigüedad. Entonces él dice, ahora va a venir una verdadera forma de adorarle. ¿Por qué razón? ¿Qué nos enseña? Que el cristianismo, en primer lugar, no es de rituales. No es un ritualismo. ¿Qué es adorar en espíritu? Primeramente, no se necesita un templo físico. Lo importante es que la iglesia está constituida de personas que comparten la misma fe. La reunión de personas que comparten la misma fe es la iglesia, no el edificio donde se reúnen o el lugar donde se reúnen. Por eso deben congregarse para adorar en espíritu y verdad, de acuerdo como es el patrón de él. También el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ya no es el templo físico. El cristiano es el templo del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo habita en él. Eso es adorar en espíritu y en verdad también. Adorar con devoción. Adorar con fe y obediencia. Y también adorar con un corazón dispuesto y limpio. Irnos perfeccionando. Y en verdad, porque estamos adorando de la forma que Él quiere, porque Él hace la diferencia entre cómo adoraban los judíos y cómo adoraban los samaritanos, pero que en el futuro no iba a haber diferencia de nada y se iba a adorar y no iba a importar el lugar. Qué interesante. Continuando, vamos a los versículos siguientes. Desde el 25 vamos a leer hasta el 27, siguiendo la historia. Le dijo la mujer, después que él le dijo acerca de la oración, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo.
En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿Qué hablas con ella? Qué interesante esta conversación. La mujer samaritana sabía que ha de venir el Mesías, lo esperaba al igual que los judíos, que era el Cristo. Él cuando venga nos va a enseñar estas cosas, dice, la diferencia que hay entre adorar como adoramos nosotros los samaritanos y como adoran los judíos. Él nos va a enseñar. Aquí nuestro Señor se da a conocer y le dijo, yo soy el que habla contigo. Se da a conocer como el Mesías esperado a la mujer samaritana, a la cual los judíos despreciaban. Y se nota, porque cuando llegan sus discípulos dicen esto cuando que habían ido a comprar comida a la ciudad. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? ¿Por qué se maravillaron los discípulos? Porque no era común de que un hombre públicamente hablara con una mujer. Todavía los discípulos no comprendían que no había que haber discriminación de ningún tipo. Y se da a conocer Jesús como el Mesías. El Mesías esperado porque Él es el Mesías, es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Dios encarnado en Él. Y continúa la historia desde el versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro, que venía a buscar agua, y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban, diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. ¿Qué hizo la mujer? Dejó su cántaro cuando se dio cuenta de que él era el Mesías y fue a comunicarle a la ciudad, a los suyos, la presencia de él. Incluso en el texto, él se quedó en Samaria con los samaritanos, porque dice en el 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. ¿Qué nos enseña? ¿Qué principio nos enseña? Que cuando nosotros conocemos a Cristo y conocemos el don de la salvación y nos es entregado el perdón de pecado, una vida nueva, una nueva criatura, nosotros no debemos guardar ese tesoro para nosotros, debemos compartirlo, como lo hizo la mujer samaritana. Comunicó la presencia del Cristo para que otros también tuvieran el agrado de verlo y de poder salvarse. Estimados, ¿se dan cuenta de lo profundo que enseña este texto de la mujer samaritana y Jesús? Tiene bellas enseñanzas, muy bellas enseñanzas, por lo que hemos leído. Para recordar algunas nomás, no ser discriminatorio, él no discriminó a la mujer samaritana, no ser xenófobo por ser de diferente raza o clasista. Tener bien claro la diferencia entre las cosas espirituales y terrenales, no dedicarnos solamente a lo terrenal, porque también hay cosas espirituales que satisfacer.
Y el único que satisface todo lo espiritual es nuestro Señor Jesucristo. Y Él está en la Escritura. No dedicarnos tanto a las cosas terrenales, también satisfacer las cosas espirituales. Nos enseña también el hecho de comunicar a Cristo cuando una vez nosotros lo hemos conocido. También que hay formas de adorar como Dios dice. En el judaísmo de una manera, y ya como el judaísmo ya pasó, está el cristianismo, se va a adorar de otra manera, sin templo. ¿Por qué razón? Porque el templo es el cristiano habitando el Espíritu Santo en él. Y en espíritu no en una forma de saltar, ni una forma eufórica, ni en formas de salto o que me caigo al suelo. Simplemente adorarlo en espíritu, congregándose, teniendo bien en cuenta que mi cuerpo es el templo de Dios donde habita el Espíritu Santo, cuidándolo, alimentándolo bien, no dándole vicios, con devoción, dedicación a las cosas de Dios, leyendo la Escritura, tratando de perfeccionarme como persona, obediencia a lo que Él dice, con fe, es adorar en espíritu, con un corazón limpio, que me lo va limpiando constantemente, un corazón sincero, y Él se va a agradar. Así, estimados, eso es lo que les traía para el día de hoy, para que nos edifiquemos mutuamente. Muchas bendiciones para todos ustedes y que Dios siempre les acompañe.